Buenas tardes, mi nombre es Jan Carrera y vamos a presentar el análisis clúster. Esto está basado en el método K-Medias. El proceso va a ser basado en telecomunicaciones. Los integrantes del grupo, quienes habla Jan Carrera, Roberto Martínez, Fernando Orellana y Carlos Orellana. El método de nosotros está enfocado en planes celulares. ¿A qué se va a referir? Se va a referir a planes de datos celulares que se ofrecen para celulares preparados para Internet y para que puedan navegar por la web, es decir, enviar, recibir emails. Muchos teléfonos inteligentes pueden acceder a redes de alta velocidad ofrecidas por compañías como Verizon Wireless, T-Mobile y AT&T. Estos proveedores de servicios que van a realizar permiten planes de datos y esto permite que usuarios naveguen por la web sin acceso a Wi-Fi. La mayoría de estos planes cuestan $28 al mes, además de planes estándar y cuotas por llamadas y mensajes de texto. También se suele limitar al usuario a una determinada cantidad de ancho de banda o tasas de carga y descarga al mes. ¿Cuáles van a ser las características de la encuesta? Bueno, de acuerdo a la población que nosotros vamos a realizar, la investigación son 1000 personas delimitadas al área geográfica de Guayaquil, Ecuador. Las variables que vamos a considerar van a ser llamadas a larga distancia, mensajería de texto, consumo de internet, llamadas nacionales, redes sociales, entre otras. El análisis estadístico, conglomerados clúster de K-Medias. ¿En qué consiste el análisis clúster? El análisis clúster, como análisis de conglomerados, es una técnica estadística multivariante que busca agrupar elementos o variables tratando de lograr la máxima homogeneidad en cada grupo y la mayor diferencia entre los grupos. Es un método estadístico multivariante de clasificación automática de datos a partir de una tabla de casos variables. Trata de situar los casos en grupos homogéneos, conglomerados o clústeres, no conocidos de antemano, pero sugeridos por la propia esencia de los datos, de manera que individuos puedan ser considerados similares, sean asignados a un mismo clúster, mientras que individuos diferentes se localizan en clústeres distintos. ¿Qué es un conglomerado K-Medias? K-Medias es un método de agrupamiento que tiene como objetivo la partición de un conjunto de n observaciones en K grupos, en el que cada observación pertenece al grupo cuyo valor medio es más cercano. Es un método utilizado en minería de datos. La agrupación del conjunto de datos puede ilustrarse en una partición del espacio de datos en celdas de Voronoi. El conglomerado de K-Medias tiene como la técnica de K-promedios, también denominada K-means, requiere que el investigador especifique el número de grupos que desea tener como solución final. La técnica de agrupar los elementos ya sea en forma aleatoria o bien de acuerdo con algún criterio propio del investigador. Posteriormente se obtiene el promedio para cada grupo de cada de las características o variables, usadas al segmentar para verificar la significación de los elementos en los conglomerados es la correcta. A continuación, el siguiente compañero expondrá la siguiente parte. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Roberto Martínez. Bien, en este momento voy a explicar un poco sobre la introducción de este tema, que lo realizamos efectuando una encuesta y para lo cual vamos a utilizar el análisis de clúster, ¿no? El tema es el consumo de planes de telefonía celular en la ciudad de Guayaquil. Este es una encuesta que se realizó a 1000 personas en la ciudad de Guayaquil con la finalidad de saber o tener una idea del consumo de celulares, determinar también el nivel de gasto, hasta dónde pueden esta demanda poder gastar por tener o si se les requiere algunos productos de telefonía o planes de telefonía celular, como son mensajería, algunas aplicaciones adicionales como son el WhatsApp. Bien, para esto vamos a utilizar, como ya se había mencionado anteriormente, el análisis de clústeres y vamos a utilizar la herramienta del SPSS. Solamente para tener nuevamente una
retroalimentación de qué es el análisis de clúster, es una técnica estadística multivariada utilizada para clasificar a un conjunto de individuos, ¿no? De estos y tratar de estos grupos homogenizarlos, ¿no? Estandarizarlos, ¿no? Por lo tanto, se utiliza la información de una serie de variables. Aquí tenemos, por ejemplo, los datos que se utilizaron en esta encuesta a 1000 personas, y aquí están, por ejemplo, tenemos clasificado por región, permanencia, la edad de cada uno de los encuestados, el estado civil, la dirección, información importante como son los ingresos familiares. Todo esto lo encontramos en lo que es la vista de datos. Pero también podemos encontrar en lo que es lo que corresponde a la vista de variables, vamos a encontrar ahí sí cada una de las variables que intervienen en esta encuesta, pues, ¿no? Bien, para poder gestionar el análisis respectivo del clúster, recordemos que vamos a necesitar de la herramienta analizar, estadísticos descriptivos, y de ahí vamos a descriptivos, ¿no? Una vez que tenemos aquí este recuadro, vamos a seleccionar algunas de las variables que implican en este caso términos monetarios en dólares, que están expresados en dólares, desde larga distancia hasta, perdón, desde llamadas gratuitas hasta inalámbrico. Estas van a ser nuestros elementos que vamos a escoger, que son dólares. Estos representan dólares mensuales, ¿no? Y además de esto, vamos a escoger también otro grupo de variables, que son las distancias las líneas múltiples, y vamos a escogerlas hasta facturación electrónica. Vamos a escoger este grupo. Bien, y con eso seleccionamos este grupo y corremos la información. Bien, entonces entramos ya a la parte de los descriptivos estadísticos y notamos que hay una gran distancia. Vemos que hay un punto 90 como mínimo y un 99.95. Esto es la representación, vemos que es muy distante. Vemos también acá las variables DOMIS, grupo de variables DOMIS, como son las líneas múltiples, que están expresadas entre 0 y 1, ¿no? Y dada esta circunstancia, vemos que es necesario, dada esta distancia, homogeneizarlas, estandarizarlas, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a correr ahora el programa para estandarizarlo, y vamos a escoger las mismas variables que al principio se habían seleccionado. Entonces vamos a analizar estadísticos descriptivos, cogemos desde larga distancia hasta inalámbrico, seleccionamos, y después vamos desde líneas múltiples hasta desde videollamadas,
seleccionamos todas esas y ponemos guardar valores estandarizados como variables, ¿no? Seleccionamos, corremos, ¿no? Y vemos que una vez de que ya se haya gestionado esa corrida, vemos que en el estadístico descriptivo ya vemos una estandarización, ¿no? Como lo podemos ver aquí en este recuadro. Esto lo podemos comprobar debido a que en la siguiente información, en vista de datos, vemos que ya vemos aquí cada una de estas variables, ZS, ya están los Z de cada uno de estos elementos acá. Listo. Buenas noches, mi nombre es Fernando Orellana. Vamos a continuar con la parte del análisis de los clústeres en el área de telecomunicaciones. Ok, a continuación vemos los centros de clúster iniciales, ¿sí? Donde tenemos algunas variables. Dentro de ellas tenemos la puntuación Z en relación a los tres clústeres. En el caso del clúster número 1, la relación es 8.51 en los centros iniciales. En el número 2 es menos 0.08907 y el número 3 es menos 0.82724. Continuamos con el historial de interacciones, donde nos muestra 10 interacciones que hemos tenido en relación a los centros en clúster, ¿sí? Donde vamos a ver donde se estabiliza en el número de interacción número 10, ya donde marca la convergencia conseguida debido a que no hay ningún cambio entre los centros en clúster o un cambio pequeño. El cambio de la coordenada máxima absoluta para cualquier centro es de 0.00. Esta interacción actual es de 10, es la distancia mínima entre los centros iniciales, que es de 11.432, que es el punto del centro. ¿Okay? Continuamos con los clústeres de pertenencia, donde el número de casos son de 1000. ¿Sí? En la relación del clúster hay 3 clústeres y donde se ve la distancia, que es la relación. Por ejemplo, tenemos en el caso del número 1, tenemos un clúster número 1, la distancia es de 2.46. En el caso del número 2, el clúster número 3, la distancia es de 3.292. A continuación, vamos a ver la siguiente parte, donde me muestra los centros de clústeres finales, ¿sí? Donde me va a volver a mostrar las variables en relación a los 3 clústeres. Tenemos aquí, en el caso del número 1, la puntuación Z, larga distancia, el mes larga distancia en el último mes, en relación al primer clúster es de menos 0.15128. Con relación al número 2 es el 0.04104 y el número 3 es 0.21433. Tenemos la distancia entre centros de clúster finales. Tenemos el clúster número 1 que tiene una relación con el número 2 que es el 5.024, que es la distancia. El número 1 con el número 3 que tiene una distancia de 3.491. En el caso del número 2 con el número 1 que es de 5.024, el número 2 con el número 3 que es 3.983, ¿sí? A continuación van a continuar mis compañeros con el siguiente tema. Gracias. Buenas noches, doctor Armando Urdaneta. Mi nombre es Carlos Orellana. Continuando con la exposición de mis compañeros, aquí tenemos lo que es una tabla NOVA. ¿Sí? En la tabla NOVA tenemos todas las variables y nos vamos a enfatizar en este caso en el campo F. El campo F determina el dato más significativo que estamos analizando, en este caso de las telecomunicaciones. Podemos ver que el dato con mayor significancia o impacto es, en este caso, inalámbrico en el último mes, ¿sí? Luego de eso podemos ver también que otro de los puntos que también tiene significancia
es el servicio que se busca, porque tiene unos 640.678 en lo que es los datos. De ahí podemos ir a la parte inferior donde podemos ver los clústeres, más abajito. Tenemos el número de casos en cada clúster, tenemos 3 clústeres. El primer clúster tiene 481, el segundo 222 y el tercero 296. Los 3 totalizan los datos por 1000, ¿sí? Más adelante tenemos el gráfico de caja de bigotes, ¿sí? Donde podemos ver graficados los 3 clústeres. ¿Sí? Claramente se puede evidenciar que el clúster número 2, en este caso el que tiene menos impacto, en este caso el que pagaría menos en telecomunicaciones, porque máximo tenemos una cantidad de 466. Luego le sigue en menor pago el clúster número 1. ¿Por qué? Porque la cantidad máxima que podría estar pagando es 845. El clúster 3 claramente se ve que es disperso porque tiene la mayor cantidad de datos y también es el que más paga. ¿Por qué es el que más paga? Porque la cantidad llega a 923, siendo la cantidad máxima entre los 3 clústeres, ¿sí? Esto es lo que se puede decir en cuanto al gráfico de caja de bigotes.